Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les quiero explicar el diseño de pavimentos flexibles por el método AASHTO 93, que es un método bastante conocido, y particularmente les quiero enseñar cómo utilizar el nomograma AASHTO para el dimensionamiento de un pavimento. Para ello voy a usar un ejemplo aplicativo para un pavimento de una capa. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Comenzar con una breve introducción sobre lo que se va a tratar a lo largo del video. Eh, Usualmente lo que nosotros queremos hacer es diseñar un pavimento. ¿Y qué significa diseñar un pavimento? Significa encontrar el espesor del pavimento, ¿no? Que es una capa de un material que puede ser asfalto o a veces simplemente puede ser un material granular. En la imagen vemos el espesor D, ese es nuestro objetivo, calcular ese espesor, pero eso lo vamos a hacer a través de dos datos muy importantes que son el ESAL, que nos representa el tráfico que va a pasar por ese pavimento, y también el CBR o módulo resiliente. El CBR es una propiedad del suelo que mide su resistencia a la penetración, y este CBR es más común de ser determinado en un laboratorio que el módulo resiliente. Es por ello que por lo general lo que necesitamos es el CBR, y a través de ese CBR lo que hacemos es una correlación para poder obtener el módulo resiliente. Por lo general no trabajamos directamente con módulo resiliente. Entre los principales métodos para diseñar pavimentos tenemos el método AASHTO y también el método del Instituto del Asfalto. Esos son los dos métodos más usados y también recomendados por la norma peruana. En el caso del método AASHTO, se tiene el AASHTO 93 y el AASHTO 2000. El AASHTO 93 es el método que se usa actualmente, a pesar de ser del año 93, aún sigue siendo el más aceptado y el más usado. En cambio, el método AASHTO 2000, a pesar de ser más actualizado, aún no es muy aceptado y está en revisión. Ahora vamos a ver directo al grano cómo se representa un pavimento o cómo se esquematiza. Ahí podemos ver el suelo, que se llama subrasante en el caso de los pavimentos y que está descrito por su módulo resiliente. Sobre ese suelo subrasante tenemos una carpeta asfáltica, que es una mezcla de concreto asfáltico en caliente, y esta carpeta asfáltica está descrita por su módulo de elasticidad E sub 1 y el coeficiente de capa A sub 1. Y nosotros lo que necesitamos para dimensionar ese pavimento es el número estructural 1, que se simboliza como SN sub 1. Y nuestro objetivo es encontrar ese espesor 1 o D sub 1. Para ello vamos a utilizar una ecuación donde se relaciona el número estructural con el espesor del pavimento. Pero ustedes se preguntarán cómo yo puedo obtener el número estructural 1, ¿no? Porque el A sub 1 es un dato muy conocido, ¿no? Y es 0.17 por centímetro. Entonces, si yo quiero encontrar el espesor del pavimento, lo que necesito nada más es encontrar el número estructural 1 y el problema estaría resuelto. Y justamente vamos a calcular ese número estructural 1 usando el nomograma AASHTO, que es una forma gráfica de encontrar el número estructural. Y más adelante les voy a explicar más a detalle cómo obtener ese número estructural. Ahora ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo podría calcular ese número estructural? Porque si yo tengo ese número estructural, fácilmente puedo obtener el espesor del pavimento. Pero felizmente el método AASHTO nos da una ecuación que deberíamos resolver. Ahora les muestro cuál es esa ecuación.
nosotros podemos ver que en esta ecuación aparece el número estructural y está de rojo. Pero si ustedes intentan despejar el número estructural de esa ecuación, no van a poder por los métodos tradicionales que conocemos de álgebra. ¿Y por qué? Porque el número estructural está como argumento de una función logarítmica y a su vez está en el denominador. Entonces no podríamos resolver por los métodos algebraicos que conocemos. Afortunadamente el método Ashton nos da una solución gráfica para el número estructural, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Antes quiero explicarles qué significan cada uno de los parámetros que aparecen en la ecuación. Por ejemplo, el W sub 18 es el número de ejes equivalentes o también conocido como ESAL, ¿no? Este es un número que nos representa el tráfico. Z sub R es la desviación estándar normal, que es un parámetro estadístico que depende de la confiabilidad. Cuanto más seguros estemos de que la construcción se va a realizar idóneamente, le pondremos una confiabilidad mayor, pero cuando no estemos seguros de que haya mano de obra calificada y materiales de calidad, entonces asumiremos una confiabilidad baja, ¿no? También tenemos otro parámetro llamado el S sub 0 o error estándar combinado. Un parámetro muy importante que voy a dar más detalle es el delta PSI, que significa pérdida de serviciabilidad. Este parámetro nos indica cuánto de deterioro va a tener nuestro pavimento. Por ejemplo, en una escala de 5 a 0, donde 0 es el menor valor y representa un pavimento inservible y 5 es la condición más óptima de un pavimento, ¿no? Es la escala que nos ayuda a representar la serviciabilidad de un pavimento. Ya. Entonces no se olviden que 5 es el mayor valor o pavimento óptimo y 0 el pavimento pésimo o inservible. Entonces lo que nosotros asumimos es una serviciabilidad inicial que no es perfecta, no es 5, sino asumimos un valor de 4 o 3.8 y esperamos que al final nuestro pavimento se deteriore, pero no hasta llegar al valor de 0, que sería el valor mínimo, sino asumimos un valor de 2, 2.1 o 1.8, ¿no? Pero nunca esperamos que nuestro pavimento termine destruyéndose por completo, ¿no? Además, necesitamos el módulo resiliente, que ya les había explicado que se obtiene a partir del CBR. Y el CBR es una propiedad que mide la resistencia a la penetración de un suelo, ¿no? Entonces este módulo resiliente es una propiedad del suelo. Y finalmente el SN, que es la variable fundamental que ya les mencioné, que nos va a permitir encontrar el espesor del pavimento. Entonces ese número estructural lo podemos obtener usando el nomograma Ashton, pero también podemos hacerlo usando programas de cómputo. Y en esos programas, entre esos programas de cómputo tenemos Excel o también una aplicación llamada ecuación Ashton 93. Y en el caso de que decidamos usar Excel, tendríamos que hacer una hoja de cálculo que nos permita obtener el número estructural por iteración. Pero si queremos automatizar o no estar iterando muchas veces, podemos usar la aplicación ecuación Ashton 93. Pero en esta oportunidad solamente les voy a enseñar el uso del nomograma. Ya, pero antes de irnos a la parte aplicativa, yo sé que ustedes están muy ansiosos de aplicar todo lo que les he mencionado hasta ahora. Pero algo que yo quiero que se les quede en mente es que ustedes sepan identificar qué cosas ustedes necesitan para aplicar el método. O sea, qué datos necesito
yo para comenzar a aplicar el método y al final qué dato yo voy a obtener del método. Es lo principal que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y eso les voy a explicar ahora por medio de un esquema. Entonces nuestros inputs son las características del suelo que se resumen en el CBR, y este CBR a través de una correlación nos va a permitir obtener el módulo resiliente, que es lo que en realidad necesito. Y también necesito el ESAL, que es un número que nos indica el tráfico. Y el dato de salida o output es el número estructural, ¿verdad? Entonces esto es lo más importante que quiero que entiendan. Yo sé que quizás muchos no van a ser especialistas en pavimentos o quizás solamente quieren tener ideas básicas sobre este tema. Entonces este esquema les va a servir bastante, ¿no? No se olviden que necesitamos, por un lado, datos o propiedades del suelo que se resumen en el CBR, y también necesitamos el ESAL que describe el tráfico. Y al final lo que yo obtengo es el número estructural, y eso me va a permitir encontrar el espesor del pavimento. Bueno, ya casi estamos llegando a la parte final y para concluir vamos a resolver un ejemplo de diseño donde necesitamos encontrar el espesor D de ese pavimento de una capa que está sobre un suelo que tiene CBR de 15% y el ESAL que nos dan de dato es 9 por 10 a la quinta. Cabe resaltar que este ESAL es un ESAL para un tráfico bajo. ESALes para tráficos altos están en el orden de 10 a la sexta, 10 a la séptima, ¿no? Y ESALes bajos están en el orden de 10 a la cuarta, 10 a la quinta. Entonces, además en el dato tenemos el coeficiente A sub 1 o coeficiente de capa, que es 0.17 por centímetro. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el CBR. Ese CBR nos va a permitir encontrar el módulo resiliente a través de la fórmula de correlación 2555 por 15 a la 0.64, y eso resultaría 14.457 PSI. Pero dado que yo no trabajo en el nomograma con PSI sino con KSI, llevo ese módulo resiliente a KSI y eso sería 14.5 KSI. Ahora asumo algunos parámetros como el error estándar combinado es sub 0, que sería 0.45 para todo pavimento flexible. Esa recomendación la estoy tomando del Manual de Carreteras de 2014 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Ahora estudio el ESAL, que por dato es 9 por 10 a la quinta, y en millones sería 0.9 millones. ¿Por qué lo llevo a millones? Porque en el nomograma trabajo con millones. Ahora voy a asumir una confiabilidad de 80% para un ESAL entre 0.75 y 1 por 10 a la sexta, también por recomendación del manual mencionado. La pérdida de serviciabilidad la estoy asumiendo como 3.8 menos 2, es decir, 1.8. También por recomendación del manual. Entonces, con esos datos yo puedo comenzar a usar el nomograma. Bien chicos, ahora les presento al famoso nomograma que he mencionado como 1000 veces a lo largo del video. Pero ahora vamos a ver cómo se usa este nomograma para obtener el número estructural. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la confiabilidad que hemos asumido, que fue de 80%. Listo, marcamos el punto de 80 y luego recordamos el error estándar combinado que hemos asumido, que era de 0.45, que se encontraría en ese nuevo punto azul. Luego trazo una recta que pasa por esos dos puntos azules y llegaré a este punto.
que intersecta a la recta T sub L. Luego, para continuar, tengo que marcar el punto para un ESAL de 0.9 millones, que se encontraría en este lugar. Entonces trazo una recta que pasa por esos dos últimos puntos y el punto de intersección final estaría aquí. Ahora, para continuar, debo trazar el punto para un módulo resiliente de 14.5 KSI, que se encontraría en esta parte. Y aplico el mismo criterio, trazo una recta que pasa por esos dos últimos puntos. Y al final, esa recta cortará el diagrama en esta parte, ¿verdad? Una vez llegado a ese punto, lo que yo tengo que hacer es trazar una recta horizontal. Y esa recta horizontal debe intersectar a una curva que tiene como número el cambio de serviciabilidad que hemos asumido, que fue 1.8. Entonces, más o menos el punto de intersección se encontraría en este punto azul que estoy marcando. Una vez llegado a ese punto, ahora trazo una recta vertical. Entonces la recta vertical intersectaría más o menos al eje horizontal en 2.44 y finalmente ese es nuestro número estructural. Ahora chicos, calculado el número estructural, que es 2.44, lo dividimos entre 0.17 y eso resultaría 14.35 centímetros. Ven que la parte más tediosa fue usar el nomograma porque los demás parámetros los habíamos asumido del manual de carreteras. Y de forma sencilla ahora ya conocemos cuál debería ser el espesor de ese pavimento de una capa, ¿verdad? Ahora vamos a ver un esquema. Tenemos a la subrasante o suelo, que debe tener un módulo resiliente de 14.457 PSI. Sobre esa subrasante vamos a colocar una carpeta asfáltica con un coeficiente de capa de 0.17. Y finalmente, en lugar de asumir un espesor de 14.35 centímetros, vamos a asumir un espesor de 14.4 centímetros. Y bueno chicos, así de simple fue diseñar un pavimento para una capa, utilizando el nomograma AASHTO 93. Bueno mis amigos, hemos llegado a la parte final del video. Espero que les guste y que fundamentalmente les resulte útil. Apóyame con tu like y si te gustaría recibir más contenido de este tipo, por favor suscríbete y comparte. Muchas gracias, hasta luego.